Estimados docentes y compañeros en general, espero tengan ustedes un excelente día. En esta ocasión nos tocó hablar sobre el delito de coacción. El grupo viene a estar conformado por mi compañero Jesús Ángel Flores y mi persona Felipe Reforma Piedra, quien dará inicio a la exposición. Bueno, para entender mejor qué es el delito de coacción, centrémonos en el tipo penal. Este se encuentra enmarcado en el artículo 151 de nuestro Código Penal, en donde se establece que el que mediante amenaza o violencia obligue a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Teniendo en cuenta este concepto, hablemos de la tipicidad objetiva, donde podemos sacar un breve concepto general del delito de coacción, el cual consiste en obligar a una persona a hacer lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que la ley no prohíbe. Para ello utilizamos la violencia o amenazas. He de destacar que este tipo de delito tiene dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, siendo el primero el sujeto activo quien realiza el acto de coacción, utilizando algún tipo de fuerza o amenaza para imponer de este modo su voluntad sobre la víctima. El sujeto pasivo viene a ser la persona afectada por la coacción, es la persona obligada a actuar en contra de su voluntad y se le impide actuar libremente. Formas de coacción. Como formas de coacción he de destacar a la violencia física y a la amenaza. La violencia física, también conocida como vis absoluta, es el uso de la fuerza o algún tipo de energía física sobre el cuerpo de la víctima, de este modo sometiendo su voluntad. Un claro ejemplo es obligar a alguien mediante golpes o generándole algún tipo de lesión a firmar un documento. La amenaza o vis compulsiva es el anuncio de un mal futuro. Este se proyecta sobre la víctima o algún tercero relacionado con ella. Este a su vez tiene la finalidad de doblegar la voluntad de la víctima. Un claro ejemplo es amenazar a una persona con dañar a un ser querido suyo si es que éste no llega a cumplir con nuestras exigencias. Tipos de coacción. Teniendo en cuenta los conceptos ya anteriormente mencionados, hablemos de obligar a hacer lo que la ley no manda. Mediante violencia física, esta se da como un claro ejemplo forzando a una persona a entregar dinero mediante golpes. Mediante amenaza, amenazar con divulgar un secreto íntimo de la persona para que éste realice algún tipo de acto que nos beneficie a nosotros. Impedir hacer lo que la ley no prohíbe. Bueno, en este caso, mediante violencia física puede ser retener a la persona para impedirle la asistencia a algún evento. O mediante amenaza, podemos amenazar a algún empleado con despedirlo si es que éste llegase a actuar de manera legal en contra nuestra. Bueno, tomando en cuenta algún tipo de jurisprudencia, he de destacar la resolución de Lima de la Sala Penal de Apelaciones, realizada el 8 de junio de 1998, y la jurisprudencia de la Corte Superior de Lima, realizada el 23 de marzo del mismo año. En el caso primero, la resolución establece que la violencia se puede ejercer tanto sobre las personas como los bienes inmuebles, siempre y cuando estos tengan una conexión con el sujeto pasivo del delito. En el segundo caso, es un ejemplo de cómo en un delito en una denuncia por coacción se llegó a absolver a una acusada porque se consideró que la acción que tomó la misma de negar el ingreso a un socio moroso fue en cumplimiento de un acuerdo establecido en la asamblea y este no constituyó un acto punible. Teniendo en cuenta esto, hablemos de las excepciones y consideraciones. Actos justificados. Bueno, en este caso no se constituye como delito de coacción si la violencia o amenaza se utiliza para obligar a una persona a cumplir con lo que la ley exige. Un claro ejemplo de esto viene a ser la legítima defensa. Bien jurídico protegido. Se busca o se pretende proteger y tutelar el derecho de la libertad personal. A esta se le entiende como aquella facultad o atributo natural de las personas de comportarse como a ellos bien les convenga dentro del círculo social donde se les ha tocado desenvolverse. Teniendo en cuenta esto, he de decir que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra persona. Por su parte, Raúl Peña Cabrera nos define que el bien jurídico es la libertad de obrar, es decir, la libertad física que permite a las personas hacer o abstenerse de hacer algo que ellos mismos elijan. Por su lado, Ramón Arias Torres y García Cantizano especifican que el artículo 151 de nuestro Código Penal protege la libertad personal, interpretada como la capacidad de actuar conforme a la voluntad individual. Este mismo artículo se encuentra protegido y respaldado por nuestra Constitución, siendo exactos en el inciso 24,
del artículo 2, donde nos afirman que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Esto también se encuentra enmarcado legalmente para proteger la libertad personal. Bueno, con esto yo concluyo mi parte y le paso la palabra a mi compañero Jesús Ángel Flores. Muchas gracias por el pase, compañero, docente, compañeros, que tengan un buen día. En esta ocasión estamos desarrollando el artículo 151 del Código Penal peruano sobre la coacción. Les voy a hacer mención, ¿no? Un pequeño concepto sobre la coacción. Es una conducta violenta ejercida sobre el sujeto pasivo de manera directa o de manera indirecta. También la coacción es el acto de obligar a alguien a decir o hacer algo bajo amenaza de violencia de algún tipo. Ahora voy a hacerles mención sobre la tipicidad subjetiva. ¿Qué nos dice? La tipicidad subjetiva de la propia redacción del tipo penal se evidencia que se trata de un delito netamente doloso. Aquí no cabe la comisión ya sea culposa o imprudente. ¿Qué quiere decirnos, no? Que la gente, conociendo perfectamente que con su conducta limita o lesiona la libertad de su víctima, lo hace de manera voluntaria, decide actuar utilizando ya sea la violencia o la amenaza con la finalidad de lograr su objetivo propuesto. En este caso, ¿no? Acá netamente vemos que es el dolo, ¿no? La intención de coaccionar a la víctima, o también es la intención dolosa del autor. Acá este autor, Luis Roy Freire, es uno de los penalistas más completos del Perú. Hace mención o nos dice: consiste en que la conciencia que se tiene de que se quebranta el deber de respetar la libertad al imponer a otro con empleo de violencia o amenaza una conducta activa u omisiva contraria a la voluntad de la víctima. Ahora les voy a hacer mención sobre la antijuricidad. Aquí no hay inconveniente en aceptar que con determinado hecho típico de coacción concurra alguna de las causas de justificación previstas en el artículo 20 del Código Penal peruano. Entonces, se caracteriza por utilizar de manera violenta para obligar a alguien a hacer algo que la ley no manda, o imponerlas, ¿no?, a hacer algo que la ley está prohibiendo. La antijuricidad en este caso, ¿no?, se refiere a la violación de la norma jurídica que protege la libertad individual. En este caso, ¿no?, las causas de justificación serían, ¿no?, la legítima defensa, el estado de necesidad, otras causas que puedan justificar la conducta en contextos específicos. Ahora les voy a hacer mención sobre la culpabilidad. Acá, la culpabilidad, pues, no es uno de los operadores jurídicos que determina que la conducta típica analizada no concurra alguna causa de justificación. En este caso, ¿no?, inmediatamente se analizará si el injusto penal debe ser atribuido a la gente. ¿Qué quiere decirnos? Es decir, deberá ser analizado si el agente es imputable, si al momento de actuar sabía o tenía conocimiento de la antijuricidad de su actuar, y si pudo obrar de manera diferente a la de exteriorizar la conducta que lesionó el bien jurídico, ¿no?, que es la libertad de su víctima. Acá tenemos dos aspectos fundamentales, que es la imputabilidad o el conocimiento de la ilicitud. En este caso les voy a hacer mención sobre la imputabilidad. Se refiere a la capacidad del agente de comprender la ilicitud de su conducta y se dirige a sus acciones conforme a esa comprensión, ¿no? En otras palabras, el agente debe ser consciente de que lo que está haciendo y ser capaz de controlar sus acciones. Entonces, ahora les voy a hacer mención sobre el conocimiento de la ilicitud. El agente debe ser consciente que con su conducta es contraria a la ley. Esto implica que debe tener conocimiento de la norma penal que prohíbe la coacción, es de las consecuencias legales de su incumplimiento. Ahora les voy a hablar sobre la consumación y la tentativa. El delito de consumación se caracteriza. El delito se consuma cuando la víctima efectivamente no es obligado a actuar o abstenerse de hacerlo por coacción. Es común en la doctrina considerar que el delito de coacción es de resultados. En consecuencia, el delito se perfecciona en el mismo momento que el sujeto activo obliga al sujeto pasivo a realizar lo que la ley no manda o le impide a realizar
lo que la ley está prohibiendo. Es decir, ¿no? En el mismo momento que la víctima está realizando en contra de su voluntad lo que le solicita el agente por medio de la violencia o amenaza, se habrá consumado el delito. En este caso, la tentativa. Existe tentativa si se realizan actos encaminados a coaccionar, pero no se logra, ¿no?, el efecto deseado. En este caso, pues, ¿no?, la tentativa en efecto es el delito que quedará en grado de tentativa cuando el sujeto activo ejerza fuerza física o prefiere la amenaza sin que el sujeto pasivo se someta a sus exigencias ofreciendo la resistencia. Ahora, la penalidad. El artículo 151 del Código Penal peruano nos dice sobre la coacción. El autor del delito de coacción, después de un debido proceso penal, se le impondrá la pena privativa de libertad, que oscila entre no menor de 2 días ni mayor de 2 años. Esto no se ve dependiendo de la forma y circunstancia en que se ocurrieron, ¿no?, los hechos entre denunciados y investigados. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de parte de mi compañero y mi persona. Muchas gracias.